Y sabiendo que los partidos de la Champions League se acercan, no desaproveches la oportunidad de apostar gratis a estos partidos con la aplicación de BetSim. Si llegas a ser bueno prediciendo resultados, podrás ingresar a la página web betsim.net y canjear premios como dinero en PayPal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Solo debes descargar la app para empezar a apostar y ganar. Todos los días hay nuevos ganadores, tú podrías ser el próximo. Te dejo el link en la descripción del video. Salir invicto de un torneo es una hazaña que algunas selecciones o equipos logran hacer, y generalmente si lo hacen, quedan campeones. El día de hoy les traigo las selecciones que han terminado sin derrotas en cada edición de los mundiales de fútbol. Espero que les guste y comencemos. En Uruguay 1930 el campeón fue la misma selección charrúa, que además salió invicta y con puntaje perfecto gracias a sus victorias ante Perú, Rumania, Yugoslavia y Argentina en la final. En Italia 34 el campeón fue la selección anfitriona Italia, que salió invicta en los 5 partidos que disputó, ganando 4 y empatando 1 contra España. En Francia 38 el campeón fue otra vez Italia, que de nuevo logró salir invicta esta vez con todos sus 4 partidos ganados, ante Noruega, Francia, Brasil y Hungría en la final. En el Mundial de Brasil 1950 vuelve a haber campeón invicto, siendo esta vez y por segunda vez Uruguay. De los 4 partidos que jugó, ganó 3 y empató 1 ante España en el grupo final. En Suiza 1954 no hubo equipos invictos. El campeón Alemania perdió su segundo juego ante la selección de Hungría, mientras que el subcampeón, la misma Hungría, perdió un solo juego, el que fue la final. En Suecia 1958 el campeón fue Brasil, que salió sin derrotas, ya que en sus 6 partidos ganó 5 y empató solo 1 ante Inglaterra sin goles. En Chile 62 Brasil quedó campeón del mundo ganando 5 partidos y empatando solo 1 ante Checoslovaquia por 0-0 en la fase de grupos. A esa misma selección le ganó la final. En Inglaterra 66 los 3 leones quedaron campeones de manera invicta, ganando 5 juegos y teniendo solo un empate ante Uruguay en la primera fecha. En México 70 el campeón fue la Canariña, con puntaje perfecto ya que ganó todos sus 6 partidos. Esta es considerada como la mejor selección de la historia. En Alemania 74 se rompió esta línea de que el equipo que podía quedar invicto era el campeón, porque en esta ocasión el único equipo que no perdió ningún solo partido en ese mundial fue Escocia, ya que ganó 1 y empató 2 en la fase de grupos, aunque no pasó de ronda. En Argentina 78 solo Brasil quedó invicto, ya que ganó 4 partidos y empató 3, 2 en la fase de grupos de la primera ronda y 1 en la fase de grupos de la segunda ronda. La Canariña alcanzó el tercer lugar en ese mundial. En España 82 hubo 3 selecciones que finalizaron sus participaciones invictas. Camerún, que empató sus 3 juegos en la fase de grupos aunque no pudo superarla. Inglaterra, que ganó sus 3 partidos en la fase de grupos y pasó a una segunda fase donde empató 2 partidos y quedó fuera. E Italia, la campeona, que superó la fase de grupos empatando sus 3 partidos. Luego, en la segunda fase de grupos ganó los 2 partidos y superó la semifinal y la final. En México 86 también hubo 3 invictas. La primera de estas es México, que de sus 5 partidos, y sí, dije 5 partidos, ganó 3 y empató 2, uno de esos ante Alemania en cuartos de final cuando fue eliminada por penales. La segunda es Brasil, que superó la fase de grupos con puntaje perfecto. Llegó a cuartos de final empatando con Francia y perdiendo en penales. Y la última de estas fue Argentina, la campeona, que de sus 7 juegos ganó 6 y empató 1 ante Italia en fase de grupos.
En Italia 90 solo hubo 2 selecciones invictas. Una de ellas fue Italia, que pasó su fase de grupos de manera perfecta, solo empatando una vez en la semifinal ante Argentina y cayendo en penales, pero pudo conseguir el tercer puesto. La otra fue la campeona Alemania. Ganó 5 juegos y empató 2. El primero fue ante Colombia en la fase de grupos y el otro ante Inglaterra en la semifinal, ganando en penales y accediendo a la final, que ganó. En USA 94 solo hubo un equipo invicto y fue el campeón Brasil. Ganó 5 juegos y empató 2, uno ante Suecia en la fase de grupos y el otro ante Italia en la final sin goles, ganándola por penales. En Francia 98 hubo 3 invictas. Una fue Bélgica, que empató sus 3 juegos en la fase de grupos y no pasó de ronda. La segunda fue Italia, que ganó 3 juegos y empató 2, uno ante Chile en fase de grupos y el otro ante Francia en cuartos de final, siendo eliminada por penales. Y la última es precisamente esta misma, Francia, quien quedó campeona, ganando 6 juegos y empatando 1 ante Italia. En Corea-Japón 2002, también 3 selecciones no perdieron partidos. La primera de estas es Irlanda, quien ganó un partido y empató 3, 2 en fase de grupos y 1 en octavos de final ante España, quedando eliminada en penales. La segunda fue España, quien pasó la fase de grupos de manera perfecta, pero empató en octavos de final ante la recién mencionada Irlanda y en cuartos ante Corea del Sur, donde cayó en penales. Y la última fue Brasil, la campeona, que ganó sus 7 partidos. En Alemania 2006 hubo 5 selecciones que finalizaron invictas. La primera fue Suiza, quien superó la fase de grupos con una victoria ante Corea del Sur y 2 empates. En octavos de final empató ante Ucrania sin goles y fue eliminada, siendo la única selección hasta la fecha en terminar la Copa del Mundo sin recibir goles en contra. La segunda fue Inglaterra, que finalizó la fase de grupos con 2 victorias y un empate ante Suecia, y también lo hizo en cuartos de final ante Portugal, perdiendo en penales. La tercera fue Argentina, que pasó la fase de grupos con 2 victorias y un empate ante Holanda, llegando a cuartos de final ante Alemania y quedando fuera en penales. La cuarta fue Francia, que empató 2 juegos en la fase de grupos y empató en la final ante Italia, perdiendo en penales. Y la última es la misma Italia, quien en sus 7 partidos solo empató 2, uno ante Estados Unidos en la fase de grupos y el otro en la final ante Francia, ganándole en penales. En Sudáfrica 2010 solo una selección quedó invicta y fue Nueva Zelanda. Los kiwis empataron sus 3 partidos en la fase de grupos sin poder avanzar de ronda. En Brasil 2014 3 equipos no perdieron. El primero de ellos fue Costa Rica, que pasó la fase de grupos con 2 victorias y un empate ante Inglaterra. En octavos de final empató ante Grecia, pero pasó gracias a los penales, mientras que en cuartos de final volvió a empatar, pero fue eliminada en los 11 pasos ante la siguiente invicta. Holanda pasó la fase de grupos ganando los 3 partidos. En cuartos de final empató ante Costa Rica y le ganó en penales. En semis empató con Argentina, perdiendo en penales, y le ganó el tercer lugar a Brasil. La última de estas es Alemania, la que quedó campeona. Ganó 6 partidos y empató 1 ante Ghana en fase de grupos. Finalmente llegamos a Rusia 2018, donde hubo 3 invictas. La primera de estas es Dinamarca, que ganó un juego y empató 3, 2 en fase de grupos y 1 en octavos de final ante Croacia, cayendo por penales. La segunda es España, quien también ganó un solo juego y empató 3, 2 en fase de grupos, incluyendo el empate 3-3 ante Portugal, siendo el mejor partido que he visto en mi vida, y 1 en octavos de final ante Rusia, perdiendo en penales. Y la última de estas, ¿quién más puede ser sino la campeona? Francia. Ganó 6 partidos y empató 1 ante Dinamarca, siendo este el único empate sin goles de ese mundial. Y bueno, con esto termina este video. Quisiera hacer una segunda parte, pero en la Copa América. Así que si les interesa esta idea, comenten que la quieren, y si este video llega a 150 likes, haré ese video. Y ya de paso les invito a seguir mis redes sociales, visitar mis otros canales y escribirme a mi email si quieren contactarme o enviarme sugerencias. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despega en Cris 5.